Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. La batalla de la inteligencia artificial ya ha comenzado. La semana pasada las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, se desplomaron en bolsa poco después de que la empresa presentase su nuevo buscador de inteligencia artificial, un chatbot conocido como Bard y cuyo objetivo es competir con el ya popular ChatGPT. Pero el estreno fue desastroso. A modo de demostración, los técnicos de Alphabet preguntaron a Bard qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb pueden contar a sus hijos de 9 años. Bard respondió enumerando una serie de revelaciones, pero una de ellas no le correspondía. El chatbot aseguraba que gracias al James Webb se habían obtenido imágenes del primer exoplaneta, pero no era cierto. El primer exoplaneta, es decir, un planeta que orbita alrededor de otra estrella distinta a nuestro Sol, fue descubierto hace ya tiempo, casi 20 años, en 2004, por el telescopio extremadamente grande del Observatorio Europeo Austral, ubicado en el norte de Chile. Este error de bulto arruinó la presentación del que pretendía ser el mejor buscador basado en inteligencia artificial del mundo. Pero Alphabet no es la única empresa que quiere subirse a este carro. Un día antes, Microsoft había presentado su propio ingenio que aprovecha la tecnología desarrollada por ChatGPT. Los ingenieros de Microsoft han integrado el ChatGPT dentro de su motor de búsqueda, que se llama Bing, y también en el navegador Edge, que se distribuye con el sistema operativo Windows. El consejero delegado de la empresa, Satya Nadella se mostró confiado en la integración y anunció que lo que tenemos por delante es una revolución que afectará a todo tipo de software, pero que comenzará en las búsquedas. Este lucrativo negocio pertenece casi por completo a Google. La cuota de mercado de su buscador es del 93% frente al 3% de Bing y el 1,2% de Yahoo. El motor de búsqueda es la principal fuente de ingresos de Alphabet, de hecho, la piedra angular de su actividad que ha convertido a esta empresa en una de las más valiosas del mundo. Sus ingresos en 2022 ascendieron a los 283.000 millones de dólares y su capitalización bursátil a 1,3 billones con B de dólares. Google es una de las marcas más reconocidas del mundo, miles de millones de personas todos los días hacen uso de sus servicios y la palabra ha llegado incluso a convertirse en un verbo en diferentes lenguas. Pero nada es eterno, especialmente en el sector tecnológico. Ahí tenemos a IBM, que durante años fue el rey de las computadoras, o a Nokia, que en su momento álgido marcaba las pautas de desarrollo de los teléfonos móviles. Ambos fueron destronados porque no supieron hacer sus respectivas transiciones tecnológicas y sostener el pulso competitivo. Ahora podríamos encontrarnos ante una de esas transiciones, pero en lo relativo a las búsquedas por Internet. Los chatbots con tecnología de inteligencia artificial permiten a los usuarios recabar información a través de conversaciones escritas en lenguaje natural. El primero de esos buscadores, el ChatGPT, fue lanzado hace poco, en noviembre del año pasado, y ya lo utilizan más de 100 millones de personas en todo el mundo, lo que ha convertido a ChatGPT en la aplicación que más rápido ha crecido de toda la historia. Pues bien, para abordar este tema, que es del máximo interés, como veis, nos acompaña hoy en la Contracrónica Francisco Gutiérrez, un informático de Málaga, a quien conocen bien los contraescuchas porque es un habitual de la contrarréplica. Francisco emplea ya la inteligencia artificial para su trabajo diario y conoce lo suficientemente bien este tema como para que hagamos una primera aproximación a una tecnología que promete cambiar muchas más cosas que la tecnología de búsqueda en Internet. No sé si habréis probado alguno de los contraescuchas. Bueno, Francisco, que es contraescucha, sí lo ha probado. Es más, la idea de hacer un programa sobre esto me la dio él hace no mucho, hace solo una semana. Respecto a lo de probar, me refiero a probar el ChatGPT, que es una de las grandes novedades en la industria tecnológica. Yo llevo tonteando con esto pues desde la cosa de 2 meses más o menos. Me puse allá por las Navidades, me abrí una cuenta en OpenAI y empecé a hacerle preguntas a este chatbot. No penséis que podéis hablar
hablar todavía con él, ni que es un robot, ni nada de eso. Es simplemente, os voy a dejar el enlace del chatbot en cuestión, del chat GPT, os lo voy a dejar en la descripción del programa por si queréis hacer vuestras prácticas, vuestros pinitos. La verdad es que es entretenido, se puede mantener no propiamente una conversación, no es un chatbot conversacional al que le podéis contar vuestra vida y que os devuelva preguntas a vosotros, ni mucho menos, pero sí podéis hacerle todo tipo de preguntas, hasta las más peregrinas, y que él os devuelva respuestas y respuestas en formato, entre comillas, humano. Es decir, os va a dar respuestas más o menos acertadas, a veces es menos, otras veces es más, pero siempre muy bien redactadas. Y no hace falta ni siquiera hacer estas preguntas en inglés. Se pueden hacer perfectamente en español, que es como yo me relaciono con el chat GPT. Le he hecho infinidad de preguntas, no sé cuántas, pero lo mismo 4 o 5 decenas. Las tengo aquí porque te va creando un pequeño archivo de todas las preguntas que le has hecho, y la verdad es algo que me interesa porque puede ser muy importante de cara a los próximos años. Bien, pues nada, me comentaba la semana pasada Francisco. A Francisco, en cuanto le escuchéis hablar, ya sabréis de quién se trata. Es un habitual en la Contrarréplica desde hace un montón de años. Francisco tiene también un canal de YouTube que se llama El Polemista, lo digo por si le queréis seguir, donde hace pues todo tipo de vídeos, hace hasta cortos, es decir, está entrando también en las últimas tendencias de YouTube, así que os lo dejo también el enlace a su canal de YouTube. Si estáis viendo esto a través de YouTube, pues nada, escuchando esto a través de YouTube, no tenéis más que mirar en la tarjeta que acabo de colocar encima de la pantalla. Si lo estáis haciendo a través de iVoox, pues nada, bajáis a la descripción y podréis descubrir el enlace al chat GPT en cuestión y el enlace al canal de Francisco. Bien, pues pasamos ya a charlar un rato, no con el chat GPT, sino con el propio Francisco. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué hay? Un verdadero honor estar aquí. Y también decir una cosa, que yo empecé mi canal porque mandarte notas de voz se me quedaba un poco corto y me encantaba el formato que tenía. Y entonces empecé mi canal simplemente para poder extenderme más y hacer ese tipo de reflexiones como un canal de hobby en realidad, basado en los mensajes que te enviaba a la contra. Y bueno, pues que así empezó mi canal, que siempre me gusta recordarlo. Pues me alegro mucho, la verdad, que te haya dado una idea para crear algo, un canal de YouTube o lo que sea. Bueno, lo que me has mandado antes de empezar el programa es un PDF que has ido recopilando con algunas de tus charlas con el chat GPT, charlas que has realizado a lo largo del día de hoy. En la primera de ellas me dices: voy a hacer un programa de radio con Fernando Díaz Villanueva sobre inteligencia artificial. Y le preguntas al chatbot: ¿sabes quién es Fernando? Y él te contesta lo siguiente. Escuchad bien, porque este chat GPT no se entera mucho de qué va la cosa. Dices: sí, conozco a Fernando Díaz Villanueva, me debe conocer de la cantidad de preguntas tontas que le hago. Es un experto en inteligencia artificial y ha estado trabajando en el campo por muchos años. Vamos, muchísimos, llevo toda la vida. Tiene una gran cantidad de conocimiento y experiencia en la industria y está bien posicionado para hablar sobre el tema. Sería un invitado muy interesante para su programa de radio. ¿Hay algo en particular que te gustaría saber sobre inteligencia artificial que le gustaría preguntar a Fernando durante la entrevista? Bien, esto es lo que te ha contado hace apenas unas horas el chat GPT sobre mí. Creo que no se entera mucho, ¿eh? En fin, me parece que no tiene más que paja. No solo eso, es que se está inventando la respuesta. Hace poco también le hice preguntas sobre cosas más controvertidas y también se inventa la respuesta, así que hay que tener cuidado ahora mismo con el chat GPT. Hay una cosa importante que decir de ChatGPT. ¿Por qué estamos hablando de ChatGPT? Bueno, pues estamos hablando de ChatGPT porque no es una nueva inteligencia artificial, hay inteligencias artificiales más potentes, pero lo importante de ChatGPT es que está democratizando el acceso a las inteligencias artificiales. Y esto es muy potente. Todos aquellos que lo estamos utilizando día a día, como yo, que yo lo utilizo para mi trabajo, para programación, pero también para prepararme entrevistas. Hace poco le ayudé a mi mujer para redactar una solicitud. Mi mujer es de habla rusa, habla bien español, pero le cuesta mucho más hacer una solicitud, por ejemplo, para un pase que tenía que pedir ella. Y bueno, pues se lo redactamos y se lo hizo inmediatamente. Entonces, se están democratizando estas herramientas de la inteligencia artificial y es la gran revolución. Y es la gran revolución, yo tengo la misma sensación que cuando empecé a ver los primeros buscadores Altavista y luego Google, porque yo vengo de una tradición muy larga de informáticos, y tengo la sensación básicamente de que estamos presenciando el siguiente paso
de las revoluciones tecnológicas. Con Internet teníamos la descentralización de la información, pero con esto tenemos una cosa un poco mejor, que es la descentralización del conocimiento. Porque realmente las preguntas que tú puedes hacerle a un buscador son información. Tú tienes luego que cribarla, tienes que evaluar un montón de cosas, que son cosas muy mecánicas, que consideramos muy humanas, pero que en realidad las puede hacer un ordenador y las puede hacer bastante bien. No solo hablamos de ChatGPT, que es OpenAI, que es la empresa, que por cierto no es Open, pero que esta empresa, que está financiada sobre todo por Microsoft, pues también tiene DALL-E, que es capaz de pintar también, ¿no? Y esto ya está, no es una revolución que será, es que es una revolución que está pasando ahora mismo. La pregunta es, ¿cómo de rápido va a suceder? Y eso es una cosa que ha dicho el fundador de OpenAI, que ellos tienen más avances de los que están mostrando porque quieren que la sociedad se vaya adaptando poco a poco y que no le coja miedo. Así están las cosas, Fernando. Esto de ChatGPT es muy reciente. Yo la primera vez que oí hablar de ello fue en diciembre del año pasado. Nos lo trajo Aitor, si mal no recuerdo. Nos trajo en una de las notas de voz de la contrarréplica que él mismo había preguntado por la contracrónica y le había dado una descripción más o menos muy general sobre la contracrónica. Sabe mucho más sobre mi programa que sobre mí. Yo la verdad es que de inteligencia artificial, os lo reconozco ya, no sé mucho. No soy informático ni especialista en eso, ni mucho menos. Yo soy un simple observador de lo que va sucediendo y trato de entenderlo y analizarlo. Y una vez lo he entendido, transmito lo que he entendido a mis oyentes. Así que no, lo que dice ahí ChatGPT, que os he comentado algo, es básicamente mentira. Pero eso que le pregunto a Aitor en aquella ocasión, que hablaba un poco de qué iba la contracrónica, estaba también con mucha paja, eso sí, pero estaba más o menos acertado. A raíz de aquello es cuando me empecé a interesar y una de las primeras cosas de las que me di cuenta fue que era novísima, que había nacido en la aplicación como tal, esta de ChatGPT en OpenAI, era de noviembre del año 2022. Es decir, durante el verano, que nos queda pues a la vuelta de la esquina, esto nos hubiera parecido poco menos que ciencia ficción. Ha sido una cosa rapidísima, una evolución, bueno, que tiene más de 100 millones de usuarios ya. Que en esa fecha se puso en público, pero en realidad esta gente lleva trabajando. Ten en cuenta que estamos ahora mismo en ChatGPT, ChatGPT 3. Estamos en el GPT-3. Antes ha habido el 2 y ha habido el 1. Y este año ya podemos esperar el ChatGPT 4, que dicen que va a ser todavía más importante. Si te vas fijando en la progresión, esto empieza a escalar de una manera geométrica. Es decir, empezamos a multiplicar los avances cada segundo. Ten en cuenta que cada cosa que la inteligencia artificial avanza, en paralelo se multiplican las capacidades de todas las inteligencias artificiales. Esto no necesita aprenderlo una vez y otra vez, como nos sucede a nosotros, ¿no? Que tú aprendes a leer y a escribir y yo tengo que aprender a leer y a escribir. No. Estas inteligencias artificiales lo que producen es que con que lo aprenda uno, ya los demás lo aprenden simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender, yo creo que lo principal sería hablar de qué es la inteligencia, porque este término empieza con una lucha semántica. Y creo que podríamos empezar por ahí. ¿Tú qué crees que es la inteligencia? ¿Se puede evaluar que es inteligente o no? Pues no te sabría decir, están llamando al timbre. No te levantes a abrir que estás grabando una contracrónica. Vale, esto para que veáis que esto es riguroso directo, en vivo. No en directo exactamente, siguen llamando, me parece a mí. Estoy solo en casa. Lo mismo es el de Lobo, quién sabe, ya se cansará. En fin, bueno, vale. Volviendo sobre este tema de ChatGPT, yo cuando me puse a hacerle preguntas, bueno, vamos a volver un poquitín más atrás. Vamos a irnos al año, creo que fue 2012 o 2013, que Apple lanzó una aplicación, bueno, una utilidad dentro de los iPhones que se llamaba Siri, la recordarás, ¿no? Que luego pues aparecieron otras tantas, sí, que tú podías darle a un botón y aparecía, en aquel entonces los iPhone tenían botón todavía, y te aparecía una cosita y tú preguntabas y te contestaba una voz femenina muy sugerente, que yo la verdad me fascinó, nada más verlo, porque dije, me dio ciertas, no sé cómo decirlo, connotaciones casi cinematográficas. Digo, tengo a HAL 9000, no tengo más que preguntarle
cosas y me va a contestar. Bueno, me gozo en un pozo porque a la vuelta de 5 minutos me di cuenta que Siri era medio tonto. Es decir, que no me contestaba nada. No entiendo, no tengo tal. O le preguntabas qué tiempo hace en Madrid, que entonces sí, te decía, pues va a estar nublado y va a haber 16 grados, o si no, no sabía decirte nada más. O cuatro cosas relacionadas con el teléfono. Siri lo han ido mejorando con el tiempo, pero yo la verdad, te lo digo sinceramente, no lo utilizo porque veo que no sirve para nada. Para mirar el tiempo, pues abro la aplicación, le doy con el dedo y voy mucho más rápido que preguntándoselo a Siri. En cambio, cuando empecé con ChatGPT en diciembre del año pasado, hace nada, un par de meses, me di cuenta que la conversación sí podía asimilarse a la que podía tener, en 2001, no Odisea en el espacio, los astronautas con esos ordenadores que crea Stanley Kubrick, es decir, HAL 9000, que yo le preguntaba cosas y que me respondía, aunque no fuesen del todo exactas, pero que me respondía de manera natural. Algunas de estas preguntas las he ido subiendo a mi cuenta de Twitter y en una de ellas que subí la tengo aquí, el día 1 de febrero, es decir, hace ni siquiera 15 días, le pregunté, cualquier español va a entender exactamente la pregunta, le pregunté lo siguiente. Le dije, ¿se mueve la hegemonía en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales? Bien, esto fue un tuit que puso Íñigo Errejón hace ya un montón de años que nadie entendió, yo creo que no lo entendió ni él. La cuestión es que no se arrugó, esto mismo Siri me hubiese mandado pues a esparragar, pero no fue el caso, ni muchísimo menos, de ChatGPT. Me devolvió una contestación bastante larga y que tenía al menos algo de sentido. Me decía, la hegemonía se puede entender como el poder y la influencia de una nación o grupo de naciones sobre otras naciones y regiones. La tensión entre el núcleo irradiador, me lo pone entre comillas, como un concepto que realmente se acababa de inventar Errejón en aquel momento, y la seducción de los sectores aliados laterales puede referirse a la lucha por el control y la influencia entre el líder o líderes dominantes y los países o grupos periféricos que están alineados con ellos. Yo la verdad es que nunca entendía a lo que se refería Errejón en aquel momento y creo que ChatGPT tampoco, pero al menos ha hecho un esfuerzo, en ese momento hizo un esfuerzo por desentrañar el significado de lo que yo le estaba preguntando. A mí esto me terminó de seducir. Dije, bueno, qué maravilla es esta. Está tomando una pregunta absurda, porque en sí aquel tuit de Íñigo Errejón fue absurdo, estaba crecido en aquel momento, con, ya sabes, todas la empanada esta de la cloud y todos los postmodernos, y hablaban muchísimo sin decir esencialmente nada. Bien, pues el ChatGPT no se arrugó, se puso a tratar de explicárselo, yo creo que más que a mí, a sí mismo. Varias cosas interesantes en lo que has dicho. Primero, que ibas a hacer daño, porque como tú eres un experto en perroflautología, pues claro, ibas ahí a ver si eras capaz de retarte con él, eso está claro. Pero primero es que un amigo mío dice que ChatGPT tiene mucha parte de político, por eso se inventa la mitad de las cosas que dice, y en este ejemplo que acaba de poner es un buen ejemplo. De hecho, muy probablemente lo que le preguntaron de la contracrónica lo identificaría por el nombre y porque diría de un programa, de un informador, leería algún tipo de información, y es como esas personas que responden a una pregunta con otra pregunta, ese tipo de trucos conversacionales que te hacen parecer que sabes más que otro, ¿no? Pues eso lo utiliza mucho ChatGPT. Hay que tener en cuenta una cosa que la mayoría de la gente desconoce. ChatGPT no está conectado a Internet. ChatGPT está actualizado hasta el año 2021, ni siquiera es del 2022. Solo tiene conocimiento de 2021. ¿De acuerdo? No me acuerdo de qué mes, pero de esa temporada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? ¿Cómo funciona una inteligencia artificial, grosso modo? Pues la inteligencia artificial lo que tiene es que reconoce los patrones y hace correlaciones con una base de datos ya juzgada. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tú le enseñas, por ejemplo, 50 cuadros de Tamara Lempicka, vamos a poner, y le dices, pues hazme un cuadro de Tamara Lempicka, ¿de acuerdo? O el estilo de Tamara Lempicka, y seguramente te lo haga. Si es reconocible, si tú eres capaz de reconocer los patrones que caracterizan a Tamara Lempicka, la inteligencia artificial te va a reconocer esos patrones. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es que tiene una serie de programas, de algoritmos, que intentan reproducir imágenes parecidas. Entonces, por ejemplo, una parte se queda oscura, como diciendo, estos datos no se los vamos a dar, y le vamos a decir que produzca cuadros de Tamara Lempicka, y el programa, el algoritmo que más se acerque a pintar algo que reconocemos como un cuadro de Tamara Lempicka, es el ganador. Y por lo tanto podemos decir que ha entendido qué es lo que caracteriza a el estilo de Tamara Lempicka. Lo ha aprendido porque ha reconocido esos patrones. Entonces,
Exactamente eso es lo que hace ChatGPT. No es que lo busque en una base de datos y busque esos datos, no. Tiene esos datos, sabe cómo se relacionan entre ellos, reconoce los patrones, entiende a su manera, pero entiende cómo funciona. Eso es otro de los problemas que solemos tener cuando la gente critica a la inteligencia artificial. Dicen, no, porque es que esto no funciona así, porque el pensamiento humano funciona de una forma y el chat pues en realidad no piensa, porque no hay que confundir el que podamos explicar cómo funciona la inteligencia artificial con que no sea realmente pensar o con que no sea realmente ser inteligente. En el tema este que comentabas de que nada más saben las cosas hasta un momento, desconozco yo y lo desconoces tú y lo desconocerán todos menos quienes gestionan esto de 2021. El otro día le pregunté que me hablase. Bueno, ni siquiera le pregunté, se lo dije de manera muy natural. Ya digo, podéis emplear lenguaje completamente natural como si hablaseis con un amigo, con un profesor o con vuestra madre. Le puse lo siguiente, háblame del terremoto de Turquía. El terremoto de Turquía había sucedido 2 días antes. Ahora ya han pasado 6, apenas una semana. Bien, lo que me contestó fue lo siguiente. El terremoto de Turquía ocurrió el 30 de octubre de 2020 en la provincia de Esmirna, en el oeste de Turquía. Tuvo una magnitud de 7.0 en la escala de Richter y causó la muerte de al menos 115 personas, además de provocar daños materiales significativos. Vamos, parecía realmente una nota de prensa de un terremoto de hace 2 años y medio, de octubre de 2020, pero no me estaba hablando del terremoto que había sucedido 2 días antes y que estaba internet lleno de noticias. Estaba yo, de hecho, preparando un programa sobre el que hice para el jueves pasado sobre el terremoto de Turquía. Ahí es cuando vi que efectivamente que no sabía nada de lo que había ocurrido después. No tiene datos de 2022 y, por supuesto, de 2023. Yo en aquel momento pensaba que tenía algún tipo de contacto con Internet. Y es cuando me dijiste tú por teléfono que no, que es que está completamente desconectado. Nada más sabe lo que le cuentan, pero ¿quién le ha contado eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabe que el día 30 de octubre de 2020 en Esmirna hubo un terremoto de escala 7 en la escala de Richter y que causó de magnitud 7, mejor dicho, y que causó la muerte de 115 personas? ¿Eso cómo lo sabe? ¿Alguien le tuvo que meter esa información? Bueno, puede ser 2 vías por las que puede saberlo. Puede ser que los de OpenAI... Bueno, de hecho, yo cuando estaba preparando, si miras el PDF que te envié, le pregunté, ¿hasta qué año estás actualizado con información? Dice, estoy actualizado hasta el 2021. Te lo dicen ellos mismos, te dicen incluso el mes. Tú le puedes preguntar a ChatGPT, oye, ¿hasta qué año estás actualizado? Te dice que no está conectado a Internet y que tiene esto y lo otro. Obviamente ellos tendrán unos parámetros que podrán tocar, ¿de acuerdo? Eso es una posibilidad, que ellos le metan X datos ahí, pero lo más probable, sobre todo en este caso que me has comentado, lo más probable es que si tú te fijas en el ChatGPT, tú puedes evaluar la respuesta, ¿de acuerdo? Igual que cuando antes le pregunté por ti, por tu persona, ¿de acuerdo? El ChatGPT le dije, oye, esta respuesta te la has inventado, una mentira, vamos, te lo has inventado desde cero, ¿no? Porque estás diciendo aquí que Fernando es una persona que sabe mucho de inteligencia artificial, etcétera, y es mentira. Entonces yo lo evalué y le puse que era mentira y te preguntan, ¿qué debería haber respondido Fernando Díaz Villanueva? Y le mandé la entradilla de tu Wikipedia y le puse la página web para que pudieran sacar datos. Entonces, a partir de que haya gente que responda una cosa u otra, tú al mismo tiempo que estás juzgando que estas respuestas están bien o mal, pues habrá habido mucha otra gente, imagínate todos los idiomas del mundo, y le haya preguntado por el terremoto de Turquía que pasó el día tal, y entonces le habrá respondido cosas que pasaron o se habrá inventado la respuesta y él habrá cogido el feedback negativo de otro usuario que ponía, ¿qué debería haber respondido? Esto. Y cuando lo haya puesto, se lo habrá puesto a 50 usuarios y le habrían corregido esos 50 usuarios y dinámicamente habrá sacado en común, habrá dicho de todas las respuestas que me han dicho que están bien y me han dicho que perfile, esta debe ser la respuesta correcta. Entonces, aprende a correlacionar las respuestas como tú has juzgado cómo funciona. Como tú has juzgado bien, no le has dado al pulgar para abajo, él considera que ya ha aprendido lo que pasó a partir de las preguntas y del feedback de otros usuarios.
Esto es importante. Cada vez que le hagáis una pregunta a este chatbot, tenéis un dedito hacia arriba, un pulgar hacia arriba y un pulgar hacia abajo, como los que hay en YouTube y en otras aplicaciones y en otros servicios en Internet. Así que si no os gusta lo que os responde, pues no tenéis más que darle hacia abajo, y si os gusta o está acertado, mejor dicho, no tenéis más que darle hacia arriba. Bien, vayamos con otra pregunta. Esta pregunta ya es problemática. Esta se la hice hace unos días porque quería saber hasta qué punto estaba dispuesto a meterse en fregados, es decir, a meterse en belenes, que decimos en Madrid. La pregunta dice lo siguiente, una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos sexos hay? Ya sabéis que esta pregunta puede dar motivo a que no te dejen dar una conferencia en una universidad o a que te metas en problemas en un periódico y en infinidad de sitios. Pero lo que me responde ChatGPT es lo siguiente. La mayoría de las especies animales tienen dos sexos distintos, masculino y femenino. En algunos casos, como en ciertos peces y reptiles, también pueden existir sexos hermafroditas que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos. En los seres humanos hay dos sexos biológicos, masculino y femenino, determinados por los cromosomas sexuales XY y XX, respectivamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el género es una construcción social y cultural compleja que puede variar significativamente en diferentes culturas y sociedades. Yo la verdad es que no les he metido lo del sexo, no le he preguntado por el género, le he preguntado exclusivamente por los sexos, no he hecho una pregunta larga en la que metiese lo del género. Él, en cambio, ha sentido la necesidad de meter la historia del género, meterme la coletilla final, o de sin embargo es importante tener en cuenta que el género es una construcción social, cultural, etcétera. Me consta que hay gente que le ha hecho preguntas todavía más complicadas desde el punto de vista político o ideológico, y ahí tiene que hacer auténticas maratones. Esto también me lo comentabas tú el otro día, Francisco, que para ciertas cosas parece que hay una persona detrás y no tanto un robot. Sí, también ten en cuenta que es verdad que nosotros estamos entrenando a la inteligencia artificial, porque esto es entrenarla. Cada vez que tú le haces una pregunta es entrenarla. Y como la gente va normalmente a buscar este tipo de respuestas polémicas, ¿de acuerdo?, que es una de las cosas buenas que tiene ChatGPT, que no se levanta y se va, como suele hacer mucha gente intolerante, ¿no?, que no quiere hablar contigo. Pueden tener una ideología, pero no se levanta y se va. Al menos siempre educado, intenta responderte, etcétera, ¿no? Y como mucha gente habrá ido a preguntarle sobre las mismas cosas, yo también le he preguntado cosas parecidas, pues él entiende que, aunque tú le preguntes de sexo, como los últimos usuarios estaban más satisfechos cuando le daban ese tipo de coletillas, pues se lo ponían. Aparte de eso, hay unos términos de uso que ahí está el riesgo real de todo esto. El riesgo detrás de todo esto es que en las empresas tecnológicas, en la IT, de todo el planeta, tiene un pensamiento muy demócrata, por quedarnos cortos y ser políticamente correctos, ¿de acuerdo? Suelen ser muy demócratas. Si tú te vas a Google, vas a Facebook, vas a Twitter antiguamente, ahora ya no tanto, o te vas a cualquier otra, ellos todo el día están con las mismas cosas, los mismos traumas que suelen tener, por ejemplo, los norteamericanos, también con la raza, que están todo el tiempo con este tipo de cosas. Y como están muy sensibles a eso, y en los pasos primeros de la inteligencia artificial había algunas respuestas que les parecían, por ejemplo, racistas o sexistas o transfobas o polémicas, y decían, pues esta inteligencia artificial es básicamente fascista, o decían cosas de ese tipo, pues empezaron a meterle, para que no tener titulares de ese tipo, empezaron a meterle directrices. Y claro, esas directrices, obviamente en el momento que tú te pones a buscar directrices, pues empiezas a meter la mano y hacer que se vaya yendo hacia un lado o hacia otro. Ojo, que esto también lo hace Google. Google, si considera que tu contenido es ofensivo, puede hacer que vaya hacia abajo. Si hay gente que lo denuncia, puede hacer que no aparezca en el buscador. Recordemos que en Twitter hasta hace poco los mismos trabajadores, que ya no era ni siquiera una decisión de empresa, los mismos trabajadores de Twitter hacían este tipo de cosas. Y eso es un problema, porque se supone que esto debe ser una herramienta. Y si es una herramienta, pues la política debería quedar al margen. Si yo le hago una pregunta a un buscador, que incluya al buscador también, ¿de acuerdo?, o si se la hago a una inteligencia artificial, lo que quiero es que me acerque a la verdad, a no ser que yo le diga, oye, pues perdona, no me digas nada desagradable o no me digas este tipo de cosas, dímelo con estas palabras o como a mí me gusta. Eso sería legítimo, pero el problema es que viene por defecto con este tipo de directrices y puede suponer un problema muy serio,
muy serio, la verdad. O sea que aquí no tenemos una inteligencia artificial completa, hay algo de inteligencia natural que está dándole, como bien dices, directrices por detrás para ciertos temas delicados. Bueno, sí, de la misma manera que si tú tienes... piénsalo de otra forma. Imagínate que tienes una empresa y tú pues contratas a gente, ¿no? Que es de tu misma ideología. Eso pasa mucho en los periódicos. No es que tú le digas a alguien lo que tiene que escribir en un periódico, ¿no? Sino que muchas veces se hacen fichajes teniendo en cuenta que esta persona es de esta forma, o de esta ideología, o se acerca más a esto o lo otro, ¿no? Entonces, realmente tú no le estás diciendo a lo mejor lo que te está diciendo es este tipo de cosas son problemáticas, no queremos que dañen a la empresa, por lo tanto, este tipo de preguntas ponlas como negativas, como que no puntúen tanto para que esto vaya siempre de la misma forma. Pero sí, sí, hay una mano detrás, como detrás de toda la tecnología, por ahora, claro, y hay una mano detrás que decide ciertas directrices. No es completamente libre y de hecho el mayor ejemplo se puede ver con el tema de la... Por cierto, lo han hackeado hace poco, han hecho lo que se conoce como un jailbreak, que es el done, que es simplemente dímelo, ¿de acuerdo? No. Y entonces, haciendo un poco de ingeniería con los prompts, a esto, dentro de poco todo el mundo utilizará la palabra prompt, Fernando, ya te lo voy diciendo. Pero eso de Prompt, prompt, que lo he leído en el... alguna ocasión, es un término de informáticos, ¿no? Pero no sé para qué sirve. No, ya lo vas a saber y ya lo vas a repetir en el 2023, ya lo verás. Prompt es lo que tú estás escribiendo para que te responda la inteligencia artificial. Lo que escribes, eso es el prompt, ¿vale? El prompt en MS2, si te acuerdas, era cuando ponías C2 puntos y todo eso, eso era el prompt. Pues en la inteligencia artificial, el prompt es eso que tú escribes, lo que escribes en la caja de chat, lo que tú le dices al de este. Entonces, un prompt para una inteligencia artificial de imágenes es, dame una imagen de Fernando Díaz Villanueva como si fuera un cuadro, no sé, de Van Gogh. Y pues ese es el prompt, lo que tú has escrito. Dame las palabras que has escrito. Pues le dijeron a la inteligencia artificial, lo podrás encontrar por ahí, le dijeron, no me digas esto, respóndeme los datos. Bueno, le dijeron, respóndeme como si fueras no sé qué, porque eso es otra cosa que tiene ChatGPT, que es una cosa asombrosa. Tú puedes decir, respóndeme, contéstame, explícame cómo se suman 2 y 2, como si fueras un niño de 5 años. Y él te lo explica con un lenguaje digno de un niño de 5 años. Y entonces lo que le hicieron es decirle, respóndeme como si no tuviera estos límites, como si no tuviera estas cosas, simplemente respóndeme con los hechos y no me pidas perdón, ni me digas que tenga en consideración esto, ni lo otro, sino los hechos y los hechos contrafactuales. Porque le preguntaron, lo que querían hacer era encontrar el... Por cierto, funciona mucho mejor en inglés que en español, ¿sabes? Muchísimo mejor. O sea, por ejemplo, las poesías riman. En español es raro que rimen. Porque le puedes pedir que te haga un poema. Ya eso sí, también lo he hecho, ¿eh? Como poeta, la verdad es que le falta mucho para llegar a algo decente. Sí, pero bueno, ahora te hablo de la creatividad y de las cosas que puede hacer y puede dejar de hacer, ¿de acuerdo? Pero le dijeron, dime los resultados estadísticos de las notas diferenciados por raza. O sea, dime cuánto han sacado de media, quiénes son las razas que más notas ha sacado en los exámenes de selectividad por razas, y me lo distingues por raza. Y si se lo pregunta a ChatGPT te va a decir que te peines, que de eso nada, que no te lo responde porque eso es incorrecto, porque se pueden hacer interpretaciones, ya ves tú, que podrían ser datos interesantes para alguien. Podrían ser, oye, pues algo están haciendo bien los estudiantes asiáticos que deberíamos copiar, ¿no? Pero no, directamente te impide esa información. Pues lo hackearon de forma de que les respondieron esa lista enumerada y empezaba por los asiáticos, que eran los más no sé qué, luego los judíos de no sé dónde. Entonces era una información que era muy sensible y que ellos no quieren que se vea por ahí. Este hack, por cierto, muy probablemente desaparecerá en breve, porque le pueden decir, oye, que aunque te lo diga el usuario, que sigas poniéndole le sigas poniendo este tipo de limitaciones, que te des cuenta de que esto no lo puedes hacer nunca, bajo ningún concepto.
Vamos con más preguntas. Vamos con preguntas de tipo histórico, que por supuesto le he hecho un montón de ellas, como os podéis imaginar. A fin de cuentas, yo aparte de periodista soy divulgador histórico y estos temas me interesan mucho. Traté de nuevo de meterle en problemas y le hice preguntas muy sencillas. Yo no hago preguntas trampa, ni mucho menos, y menos cuando estoy investigando algo. Le empecé preguntando por Felipe II. Felipe II de Habsburgo, rey de España durante pues casi medio siglo, en la segunda mitad del siglo XVI. Le pregunté sencillamente quién fue Felipe II. Me lo dijo, Felipe II fue rey de España, fue directamente rey de España, podía haber dicho Felipe II de Francia, pero no, fue al Felipe II de España. Eso ya significa que es inteligente, que no sabía a qué me estaba refiriendo, quizá porque lo hacía en español, no tengo ni idea. Fue rey de España desde 1556 hasta su muerte en 1598. Es recordado como uno de los monarcas más poderosos e influyentes de la historia europea, debido a su vasto imperio que incluía gran parte de Europa y las Américas. Durante su reinado promovió la expansión territorial, la consolidación de la Iglesia católica y el fortalecimiento del poder monárquico. También enfrentó importantes desafíos políticos, militares y religiosos, incluyendo la rebelión de los Países Bajos y la amenaza de la invasión otomana. Felipe II es considerado uno de los reyes más importantes de la dinastía de los Habsburgo y de la historia de España. Aquí la verdad me quedé bastante satisfecho porque pensé, bueno, como un resumen muy breve de lo que fue Felipe II, me vale. A partir de ahí empecé a apretarle más. La siguiente pregunta ya tenía que ver con dos perfiles del siglo XX, dos dictadores hispanoamericanos. Sobre el primero que le pregunté fue Augusto Pinochet, un chileno, y le pregunté así de simple, ¿quién fue Augusto Pinochet? Y me contestó lo siguiente. Augusto Pinochet fue un general y político chileno que gobernó Chile como dictador desde 1973 hasta 1990. Accedió al poder a través de un golpe de Estado en 1973 que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Durante su gobierno, Pinochet estableció un régimen autoritario que se caracterizó por la represión política, la violación de los derechos humanos y la persecución de opositores políticos. Se estima que alrededor de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron durante su gobierno, y muchas más fueron torturadas o encarceladas ilegalmente. Después de 17 años en el poder, Pinochet fue forzado a dejar el cargo en 1990 como resultado de la presión internacional y las protestas populares en Chile. Murió en 2006 mientras estaba bajo arresto domiciliario por cargos de violaciones a los derechos humanos. Bien, aquí comete algún fallo. Pinochet se quedó como senador vitalicio, se fue por su propio pie después de un plebiscito, pero vamos, en lo demás vemos que ha hecho mucho hincapié en la represión, en el hecho mismo de que era un dictador, lo cual es indiscutible. A renglón seguido le pregunté quién fue Fidel Castro. De la misma manera, ¿quién fue Fidel Castro? Y me contestó lo siguiente. Fidel Castro fue un político y revolucionario cubano que lideró la Revolución cubana y gobernó Cuba como primer ministro y luego como presidente desde 1959 hasta 2008. Castro lideró una revolución que derrocó al gobierno autoritario de Fulgencio Batista en 1959 y estableció un Estado socialista en Cuba. Durante su gobierno implementó políticas que buscaron mejorar la educación, la salud y la igualdad social en Cuba, pero también reprimió la disidencia política y limitó la libertad de prensa y expresión. Castro mantuvo una tensa relación con los Estados Unidos y fue objeto de varios intentos de asesinato por parte de la CIA. Renunció al poder en 2008 debido a problemas de salud y falleció en 2016 a la edad de 90 años. Como vemos, trata a dos dictadores de manera muy distinta. Aquí hay algunas salvedades. Ambos llegaron a través de un golpe de Estado, porque la guerrilla en el caso de cubano fue un golpe de Estado contra otro dictador, pero no dejó de serlo, es decir, tomaron el poder de manera violenta y por las armas, pero Castro estuvo pues más de 50 años, casi 60 al frente de Cuba, mientras que lo de Pinochet fue más breve. No habla en ningún momento de la cantidad de víctimas mortales que provocó Fidel Castro e insiste en algunos puntos positivos, como el hecho de que sus políticas buscaron mejorar la educación, la salud o la igualdad social. Insiste de hecho en la tensa relación con los Estados Unidos y que la CIA intentó asesinarle en varias ocasiones, lo cual también es cierto. Pone al final que renunció al poder en 2008 y que falleció en 2016. Bien, como vemos, trata de manera un tanto asimétrica a ambos dictadores. ¿No te parece a ti, Francisco? Bueno, de hecho, es que creo que te ha saltado lo más importante. Estaba intentando escuchar la palabra dictador con Fidel Castro y no la dice. No aparece, efectivamente, se me olvidó comentarlo, es cierto. No aparece en ningún momento. Simplemente otro, que... En la primera frase te dice que es un dictador, Pinochet, y el otro ni siquiera es un dictador, que buscaba la de estas, sí, es un sesgo de izquierda muy fuerte, porque las compañías tecnológicas tienen un sesgo de izquierda muy fuerte, ya está, y es lo que hay. Hay soluciones a este tipo de Pero cosas. En este caso está aprendiendo de la gente que pregunta. No.
hay cosas nuevas que aprende de las cosas que se preguntan. Y cuando le preguntan de cosas, pues él responde lo que ha aprendido de ese, se conocen como datasets, ¿vale? De esos conjuntos de datos juzgados ya. Y ahora con la gente que le pregunta, pues también aprenderá qué es lo que debe responder. Pero huele aquí, huele muchísimo a que está a la mano de, ya sabéis, que se mira con cierta candidez los movimientos de izquierda y con censura absoluta cualquier movimiento de derecha. En este ejemplo se ve claramente. También se ve con el ejemplo de Trump y de Joe Biden. Si tú le preguntas que te haga un poema sobre Donald Trump, te dice que él es un chat que no puede hacer poemas políticos y que no está para... es una persona controvertida y no puede ensalzarlo. Le dice, hazme un poema laudatorio con Donald Trump. Te dice que no puede. Y si se lo dices de Joe Biden, te dice que sí, por supuesto que lo puede hacer porque no es tan controvertido como Donald Trump. Y dices tú, bueno, y esto realmente huele a lo que huele, porque... Pero esto es algo que les debería pillar un poco lejos. Primero porque he escogido dos dictadores de hace ya muchos años, Fidel Castro y Augusto Pinochet, que además ni pertenecen al entorno anglosajón, sino que son hispanos, que lo debería mirar con algo de distancia. Por eso le hice preguntas sobre historia de otros países, pero no de Estados Unidos ni del Reino Unido, para que hubiese cierta distancia. Entendía que esos datasets de estar sesgados estarían sesgados en su entorno cultural, pero no tanto en el nuestro. Es cierto, el entorno cultural hispano es muy cercano al anglosajón, pero me sorprendió una simetría tan grande. Bien, Francisco, me comentabas el otro día que tú esto lo utilizabas para trabajar, que en tu trabajo diario de desarrollador, que es a lo que se dedica Francisco, habías incorporado ya en tu rutina la inteligencia artificial. Me gustaría saber qué es exactamente, cómo encajas. Hemos estado haciendo una demostración de una serie de preguntas que le hemos hecho ambos, pero cómo tú encajas en tu trabajo de informático esto, cómo ChatGPT te ayuda a ti a trabajar en algo. Bueno, ahora mismo se estima que el 30% del código que se está emitiendo en el mundo ya lo está haciendo inteligencia artificial, ¿de acuerdo? O sea, ya lo genera directamente la inteligencia artificial, no lo generan seres humanos. Y los mismos creadores de Copilot, que es una herramienta también de Microsoft relacionada, de GitHub, también la inteligencia artificial todos los días pues está generando. Bueno, pues los creadores de Copilot dicen que en un periodo de unos 2 años ya producirá cerca del 80% del código. Tenemos que entender qué es la programación. La programación es básicamente hablarle a un ordenador. Es hablar otro idioma. Tú tienes que bajar al nivel de un ordenador y decirle, oye, mira, pues no sé, para mandar un email, ¿a quién tienes que mandarle? Bueno, yo qué sé, para hacer esta operación, abrir la aplicación de Skype, primero quiero que le enseñe un cuadro de texto, que le pida el usuario y la contraseña a Fernando. Y una vez que esté dentro, ya puede acceder a sus datos. ¿Cuáles son sus datos? Pues sus datos son estos. Ve a mirarlo aquí. Ve a la base de datos que está en el servidor no sé qué y léelo en no sé dónde. O sea, le estás dando una información de muy bajo nivel, te estás bajando un nivel que en el caso de mi padre, que también era programador, tenía que bajar muchísimo más. Mi padre tenía que decirle al ordenador cómo debía grabar los datos en el disco, en los discos antiguos o en el disco duro. Él tenía que decirle al ordenador cómo mover la cabeza lectora de los discos magnéticos. Entonces, en esos casos, el ser humano ha tenido que bajar mucho porque, digámoslo de esta forma, el ordenador era muy tonto. Los ordenadores eran muy tontos, tenían muy poca capacidad de cálculo, muy poca capacidad de proceso, no podían abstraerse, no entendían lo que le estabas diciendo. Para un ordenador no tenía ningún sentido que tú le dijeras, quiero que me hagas una aplicación. Él decía, ¿qué es una aplicación? No entiendo lo que me estás diciendo. Bueno, pues de un tiempo a esta parte, primero empezó con Copilot, hace como un año que lo llevo usando. Copilot es un programa de GitHub que también lo posee Microsoft, que como sabréis, pues potencia tanto GitHub como OpenAI, lo de ChatGPT, GPT. Y pues tú básicamente le dices, por ejemplo, dame una fecha de dentro de 15 días. Y él te genera el código. ¿En qué idioma? Te pregunta, ¿en qué lenguaje quieres que lo genere? Y tú le dices, pues Java, o JavaScript, o Rust, o COBOL, ¿de acuerdo? Le dices en qué idioma quieres que lo genere y te lo genera. Hasta el punto de que es capaz de hacerte cosas completas.
Entonces, yo estaba utilizando Copilot, pero cuando lanzaron ChatGPT, que es por lo que me has preguntado, pues es que funciona igual o mejor que el Copilot actualmente. Se ha quedado un poco atrasado el Copilot. Copilot es una herramienta de inteligencia artificial para programar. Tanto te sirve para subrayar un texto y te lo explique en lenguaje humano, como para que le digas tú qué es lo que quieres en lenguaje humano. Le escribes, hazme una función que me elija los años que tengan 3 viernes que sea el último día del mes. Y te hace una función que te calcula los años, te lo programa eso, ¿de acuerdo? Te programa ese tipo de cosas. Por ahora no está llegando a un límite muy alto, pero te lo programa. Tú ahora mismo entras en ChatGPT y tú le dices, mira, una de las cosas que hice hace poco, estoy haciendo una aplicación ahora mismo para hacer cosas de dentistas y este tipo de cosas, ¿vale? Estoy trabajando en ese campo ahora mismo. Entonces, necesitaba saber los nombres de los dientes en inglés y enumerados según el ISO. Me fui a la Wikipedia, no había forma, no lo encontraba por ningún lado, porque una cosa que me he dado cuenta, Fernando, es que, por ejemplo, tú todas las preguntas que le has hecho estás utilizando como un buscador. Tú estás buscando ahí Felipe II o Pinochet, ¿no? Tú lo estás utilizando como un buscador. Pero la potencia real no es esa. La potencia real es, oye, relacióname, por ejemplo, las políticas de Pinochet con el índice, el ingreso mínimo medio de la renta de no sé qué durante su época. Y él te lo calcula, o al menos te lo intenta calcular. Así que ese es el verdadero poder. Es un buscador de conocimiento, no un buscador de datos. Para datos ya tiene la Wikipedia. Entonces, yo, por ejemplo, tenía que buscar eso de los dientes y le dije, mira, dame un archivo JSON, que es un tipo de archivo de JavaScript que yo tenía que utilizar, que tenga numerado los dientes en inglés y su nombre técnico en el ISO. ¿De acuerdo? Se lo puse a ChatGPT, igual que tú le has preguntado a Felipe II, y me devolvió el archivo entero, escrito así. Copié, pegué, lo utilicé. Todos los días, por ejemplo, yo tengo problemas de inteligencia artificial y entonces le digo, por ejemplo, quiero probar, he hecho este programita que hace, pues no sé, lo que te he dicho antes, ¿no? Encuéntrame los años, descúbreme si un año tiene 3 viernes que sean fin de mes el viernes, ¿de acuerdo? Pues hazme esta función, vale. Y ahora digo, pues me hace la función y digo, y ahora hazme el test de calidad de esta función. Es decir, compruébame, hazme un test que compruebe que esto me está entregando lo que yo le pido. Y te programa entero, te hace el archivo entero, te lo hace él. No, es potentísimo por lo que estoy viendo, mucho más de lo que pensaba. Y yo utilizando para preguntarle chorradas. Mira, te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú estás buscando una solución en Stack Overflow, que es el sitio donde todo el mundo, todos los programadores, en algún momento de nuestra vida hemos encontrado la solución a muchos problemas que hemos tenido en la vida. ¿Cuál es el problema de Stack Overflow? Que tienes que encontrar a alguien que haya tenido el mismo problema o parecido al tuyo, y muchas veces hay diferencias, ¿no? Porque a veces alguien ha tenido un problema, imagínate que estás construyendo una casa, ha tenido un problema en una ventana y tú lo tienes en un ventanuco, en un tragaluz. Se parece, pero a lo mejor el problema no lo terminas de solventar porque el ejemplo solucionado por humanos en ese sitio, Stack Overflow, es como un sitio donde tú pones preguntas y los usuarios ganan estrellas y quieren ayudar a otros programadores y dicen cómo ayudarlo, ¿no? Eso además les sirve para su currículum, etc. Bueno, pues en Stack Overflow tú imagínate que encuentras una solución que es perfecta, pero está hecho en otro lenguaje. Imagínate que tú programas en JavaScript, como hago yo, que yo programo en JavaScript, y lo quieres hacer en TypeScript o lo quieres en Java. Esa función que me has dicho ahora mismo en JavaScript, pues la quiero en Java. Pues le digo, oye, cámbiamelo. En vez de dármelo en TypeScript, me lo das en Java. Y te lo escribe en Java. Entonces, caray. Pues sí que tiene posibilidades. Bueno, esto evidentemente sí que va a ser revolucionario y es una amenaza, pero que va mucho más allá de la que pueda suponerle a Google o a cualquier buscador. Sí. Bueno, de hecho, Fernando, la programación, como te he dicho, es un lenguaje como cualquier otro.
Y si tú puedes mantener una conversación con un ordenador y el ordenador entiende lo que estás pensando, pues es muy probable que todos seamos capaces de programar aplicaciones de aquí, yo le doy 5 años. Que tengas un programa que te pregunte, oye, mira, quiero una aplicación. ¿Qué quieres que haga la aplicación? Pues mira, quiero que publique un vídeo y que los usuarios puedan comentarlo y que este vídeo esté geolocalizado, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y que él te vaya haciendo preguntas típicas de, oye, pues estos datos son privados, ¿qué datos son privados? ¿Cómo quieres que se hagan inicios de sesión? ¿Cómo quieres que no lo hagan? Te lo podrá hacer, no habrá ningún problema. Le he preguntado cosas mucho más técnicas que me sirven muchísimo en el día a día, porque obviamente uno no puede ser maestro de todo, pero ahora ya sí, porque la ventana de programación es mucho más baja. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues a corto plazo que la ventana de entrada para la programación baje mucho, porque si tienes las ideas claras y eres capaz de expresarte con certeza, más o menos bien, pues él te va a hacer la parte más tediosa, ¿no? Entonces, al bajar la entrada, pues hay mucha más oferta, porque la gente necesita menos años de entrenamiento, y con esa menos, pues hará que los sueldos, de hecho lo ha dicho, el de ChatGPT lo ha dicho, dice, todos los trabajos que suceden detrás de un teclado, todos, delante de una pantalla, van a experimentar una bajada de ingresos. Dice, y todos los que suceden en relación a esto sin pantalla, van a experimentar un crecimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en una pantalla es digno de ser automatizado, es fácil de ser automatizado. De hecho, yo lo que te diría, Fernando, es que te puede ayudar muchísimo. Ayer estuve escuchando, hoy he estado escuchando en tu contrarréplica que hace una serie de pasos para hacer tu contrarréplica, tu contrahistoria, que lo explicaba hoy cómo hacías tú la contrahistoria. Y eso es muy automatizable. Tú puedes, porque luego tienes que poner cosas, quitas cosas. Tú puedes mandarle un texto y decirle, oye, pues haz más énfasis en esto, déjamelo en 40 minutos, déjamelo en tanto, quítame estos elementos o ponme esto de otra forma, ese tipo de cosas. Tendría que investigarlo, pero vamos, mi trabajo más que delante de una pantalla es delante de un micrófono y tengo que tener, para mí la pantalla es auxiliar, es donde me preparo los esquemas, pues como el que me he hecho hoy para hacer este programa, que luego, pues como somos dos, pues ha fluido por derroteros diferentes. Bien, a lo tonto llevamos ya, pues vamos camino de la hora aquí hablando los dos, así que nada, vamos a ir terminando ya para que los contraescuchas no se nos aburran. Me parece me da la impresión que es la primera vez que vamos a hablar de inteligencia artificial de muchas más veces aquí en La Contra en los próximos años, porque esto acaba de empezar y tiene, como acabáis de escuchar a Francisco, ¿no? Las posibilidades que tiene, lo que a él le toca, que es evidentemente la programación, pero las posibilidades que tiene a mí me parecen, no diré infinitas, pero sí bastante grandes. Pues nada, Francisco, ha sido un placer total tenerte en La Contracrónica hoy. Espero que esta sea la primera de muchas más veces que te dejas caer por aquí. Pues sí, porque además yo creo que nos dejamos en el tintero el problema de la publicidad en los buscadores de Google y nos dejamos en el tintero también que Google ha pegado un batacazo muy fuerte porque su inteligencia artificial no la están liberando. Sí, eso lo he introducido ya en la introducción, lo he hablado un poquito por encima de cómo el otro día se desplomó en bolsa precisamente porque Bard no es tan inteligente como parecía. Y fue una cosa que llamó mucho la atención, que adjudicó al James Webb un descubrimiento que era del Observatorio Europeo Austral, que está en Chile, de hace un montón de años, del año 2004. Pero bueno, pues nada, de eso ya tendremos oportunidad de hablar, por supuesto. Cuenta conmigo porque a mí, además de un placer, esto es un honor estar aquí. Si nada, quieras, por favor, cuenta conmigo. El honor es mío y del programa. Pues nada, queridos, nosotros vamos a ir despidiéndonos ya. Este ha sido un programa largo, pero merecía la pena hacerlo largo porque estábamos, Francisco y yo, introduciendo una nueva historia que me consta que os va a gustar, si no a todos, si a la mayor parte de vosotros. Bien, pero antes de irnos, como siempre, vamos a escuchar a Pizarro, que nos habla del terremoto en Siria y Turquía. Miles de muertos y heridos, miles de vidas para siempre sufrientes, calamidades de dimensiones ciclópeas que nos recuerdan la hostilidad del planeta, las limitaciones de los estados improvisadores y la larga y oscura sombra de las posguerras. En los terremotos las muertes están teñidas de pánico y desatención,
y lo que viene después está teñido de ayuda, de estupor y de pena. La conmiseración ante tanto dolor y tanta inclemencia nos invade, junto a la impotencia y el estupor. Que descansen en paz tantas almas y que no descansen rescatadores, equipos de atención y reconstructores. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 13 de febrero. No os desaniméis por estas dos cosas, una que es lunes y dos que es 13, porque siempre que empieza una semana son buenas noticias. Tenemos por delante una magnífica semana de febrero, pleno invierno en el hemisferio norte, aunque eso sí, pleno verano en el hemisferio sur. Así que nada, los que estéis ahí abajo, disfrutadlo porque ya no os queda tanto de lo bueno. En fin, queridos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.